Gloria a Dios, aquí estamos de nuevo con ustedes. Gracias a Dios por el ánimo que hay para seguir adelante en el camino de Cristo. Esta tarde quiero hablar sobre el tema persecución. Quizá cuando nosotros hablamos de persecución, decimos, sí, yo sé que había persecución de los cristianos hace años, los mártires, como murieron por su fe, ¿verdad? Pero les quiero llevar a una escritura, a ver qué dicen ustedes. Mira, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué dice? Todos los que quieren vivir piadosamente, soy yo, eres tú, ¿verdad? Y dice, en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiere decir que sí va a haber persecución por cada quien que sirve a Cristo, ¿verdad? Entonces, si tú eres un cristiano, yo soy un cristiano, va a haber persecución. Entonces, nosotros quiero ver un poco más de esto. Que yo sé que hay personas que muy rápido usan esa escritura, dicen, sí, es que amo a Cristo, por eso me tratan así. Hay personas hasta que ni viven bien delante de Dios y dicen, sí, es que los vecinos me tratan mal porque yo amo a Cristo y soy cristiano. Hermano, tenemos que asegurarnos, si sufrimos persecución, quiere decir que de veras somos cristianos, ¿verdad? Y por la razón de ser cristianos es la persecución. El cristiano no busca persecución, solo llega al hacer la voluntad de Dios. No es de que el cristiano busca y dice, a ver qué puedo hacer para que la gente se moleste conmigo. No, nomás haciendo la voluntad de Dios a la totalidad, o como dice México, al 100, te vas a dar cuenta que mucha gente no le interesa, no le gusta. Hasta los mismos que se nombran cristianos, muy probablemente pueden ser los que persiguen a ti por siendo un cristiano verdadero. Yo me he preguntado, ¿por qué no hay más persecución en el cristianismo hoy en día aquí en América, en México, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, donde sea? ¿Por qué no hay más? ¿Sabe qué creo yo? Muchas veces es porque el cristiano no vive a la totalidad de la palabra de Dios. Porque si tú tienes una firmeza en la santidad y no vas con esto, no vas con las cosas mundanas, no vas con las cosas humanas, por decir, y te quedas en la base de la Biblia, muy pronto te vas a dar cuenta que la gente no está de acuerdo contigo y puede ser que ellos te van a perseguir. Mira, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando Dios al enemigo, al Satanás, y dice, entre ti y la mujer, el pueblo de Dios, entre ustedes dos va a haber enemistad. Eso lo está diciendo hace 6,000 años y no ha cambiado. No ha cambiado. El cristianismo y la falsedad, Satanás con todo lo que él tiene, son enemigos. Un apóstol Lane nos dijo, que ya murió, dijo, algunas veces nos ha dicho, dice, recuerde que el mundo nunca es tu amigo. Dices, yo tengo muchos amigos en el mundo. Está bien. Está bueno que la gente que te trate bien, pero acuérdate que el mundo no es amigo de Dios. El mundo quiere las cosas carnales, quiere las cosas de su propio deseo, ¿verdad? Pero Cristo nos llama a hacer la voluntad de Él, resistir las tentaciones y vivir en santidad. Y si tú no vas de acuerdo a los que quieren hacer las cosas ligeras, entonces, ¿qué te vas a dar cuenta? Que ya no te quieren y quizá empieza una persecución, que no quiero estar contigo, y empiezan a hablar mal de ti quizás sin razón. ¿Por qué? Porque no vas con el mundo, ¿verdad? Somos preparados para la persecución
en estos días. Los apóstoles nos están guiando, nos están diciendo que viene una persecución quizá más grande de lo que hemos visto últimamente. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando su pueblo. Y no es la pregunta que si va a haber persecución, sino cuándo va a ser. Porque si viene la persecución, si viene sobre el pueblo de Dios, tarde o temprano, voy a decir esto a los cristianos jóvenes que apenas se han salvado, te vas a dar cuenta, ¿por qué ahorita la gente está conmigo así? ¿Y por qué ahorita no andan bien conmigo? Antes siempre eran mis amigos y ahorita como que me están odiando. Te voy a decir el secreto. La persecución es porque tú tomaste la firmeza de la palabra de Dios en la base del Espíritu Santo, y por eso la gente como que ya no quiere andar contigo. Claro, amigos, hermanos, tenemos que usar nuestra sabiduría. No vamos a la puerta del prójimo y decirle, mira, tú andas mal y que tú vas a ir al infierno. Claro, se van a molestar. Tienes que tener sabiduría. Si Dios te pone esas palabras, está bien, pero asegúrate que es Dios que te lo está dando. Y no busques de molestar a las personas, sino busque cómo hacer la voluntad de Dios. Sí hay que tener sabiduría, pero la persecución sí viene sobre los hijos de Dios. No todos van a entender o a apoyar lo que tú estás haciendo. Y allí quiero leer en Mateo 27, yo creo es, Mateo 27, 22, dice de Jesús, habla allí en la historia donde Jesús estaba cautivo, dice, y entresidos en gran manera. No, perdón, es el capítulo 27, 22, sí, así es. Y el gobernador respondiendo les dijo, ¿a cuál de los dos, a Barrabás o a Jesús, a cuál de los dos queréis que yo os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Y dice, todos le dijeron, sea crucificado. ¿Quién gritó eso? ¿Quién dijo, sea crucificado? ¿Sabes quién? La gente más religiosa en ese día. Los judíos, los más religiosos, gritaban, crucificar, crucificar a Jesús. Y Jesús allí como muy solo, ¿verdad? Marcos capítulo 14, quiero leer otra escritura. En Marcos 14, versículo 50, quiero leer, dice así, entonces todos dejándole huyeron. ¿De quién habla? De los discípulos. Jesús estando allí sufriendo y dice, entonces todos dejándole huyeron. ¿Qué les quiero decir con esto? Mucha gente dice, sí, yo también quiero ser cristiano porque todos a mi alrededor son cristianos. Hermanos, cuando hablamos de la persecución, vamos a tener que entender de que si somos perseguidos, muy probable nos vamos a sentir en tiempos muy solos. Jesús, cuando llegó al punto de la muerte, muy poca gente con él. Aquí dice que todos oyeron. Dices, hermano, discípulos, eso es mi carga esta tarde. Hermano, ¿cuánto aguantas tú para Cristo? ¿Cuánto puedes tú sufrir para la persecución de Cristo? ¿Cuándo huyeras tú? ¿Qué debe de pasar con el pueblo de Dios o con los apóstoles o con los hermanos? ¿Qué puede pasar sobre ellos donde tú te ibas a alejar de decir, no, yo no lo conozco? ¿Qué dijo Pedro? No conozco a Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. La persecución viene y nosotros debemos de estar preparados, de estar firmes, cueste lo que cueste. Es un testimonio muy conocido, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, cueste lo que cueste. Hermano, cuando ya cuesta, ¿sí podemos?
Si aguantamos, si podemos hacerlo. Mira, en 2 de Timoteo 4:16. 2 de Timoteo 4:16 dice así. En mi primera defensa, dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Antes todos me desampararon. Ruego a Dios que no les sea imputado. Pablo, el mayor apóstol, dice que cuando él estaba dice en la defensa, ninguno estuvo a mi lado. Dice, antes todos me desampararon. Cuando leí esas escrituras, como que me llegó una carga para todos los cristianos, para todos nosotros. Decir, mira, con esto lo que está pasando con el COVID-19 y todas las cosas, y que los cristianos no deben de tener servicios y la distancia social y todo eso, ¿sabe qué miro yo? Que Dios nos está preparando. La persecución puede aumentarse más y más y más. Mira, aquí su propia gente lo desamparó y le dejó a Pablo. Yo dije, Dios, ayúdame. Yo no quiero dejar al pueblo de Dios. Yo no quiero dejar a los apóstoles. Si un apóstol va a la cárcel, si un apóstol está en la corte, yo quiero ir. Pero entonces se van a dar cuenta que tú también eres uno de ellos. Amén. Así sea, hermanos. Nosotros tenemos que tener una firmeza en la persecución. Tenemos que mostrar, y realmente allí es donde se muestra cuánta fe tenemos, ¿verdad? Los mártires muchas veces se han muerto muy solos. Yo me pregunté, ¿qué fue uno de los dolores más profundos de los mártires? Fíjese, allí colgados muchas veces en postes, quemados vivos, y oyeron y miraron los miles de personas alrededor allí como un teatro, ¿verdad? Mirando a ellos. Dice uno, ¿no fueron uno u otro de ellos también cristianos? Que no dijeron que también eran cristianos. ¿Quién estaba para apoyarle al mártir y decirle, hermano sigue, hermano sigue? Casi no hubo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en Hechos 5:41 dice, gozosos se fueron, dice, gozosos de que fuesen tendidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Él. Eso es lo que yo quiero, que nosotros tenemos ese ánimo de con gozo hacerlo cuando a nosotros nos toca. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude de ser firmes. Mi nombre es Peter Hildebrand, número 646-113-9736. Muchas bendiciones y que Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima.